Es un gusto para nosotros poder contar hoy aquí con Nicolás Espejo, ¿no? Que como sabéis es investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Como él gusta de decir, es un chileno que trabaja en México, académico de amplio espectro, ¿no? Doctor por la Universidad de Warwick, ¿no? En Inglaterra. Después ha sido profesor en diversas universidades chilenas. Es un investigador que ha tratado pues temas fundamentalmente relacionados, ¿no? con la niñez, los derechos de los niños y la vida familiar, los sistemas constitucionales, la prevención de la violencia contra los niños, el acceso a la justicia, migraciones, es decir, y en todas esas materias tiene publicaciones de gran nivel, ¿no? Es la primera vez que nos visita aquí en la Universidad Pompeu Fabra. Estoy seguro que no va a ser la última, ¿no? De hecho, forma parte del equipo de trabajo de proyectos de investigación que yo dirijo en el área de Derecho Civil, y estamos ya pensando en un futuro proyecto en materia de autonomía del menor. Entonces, esta es una primera vez que te vamos a tener aquí, pero desde luego no será la última. Nada más, pues ya muchas gracias, ¿no? por haber hecho un hueco en tu agenda europea, ¿no? Para estar un par de días con nosotros, y ya sin más prolegómenos tienes la palabra y el aula es tuya. Gracias. Ahí estamos. Hola, muy buenas tardes. Un placer, muchas gracias, Josep, y muchas gracias a la universidad por invitarme. Es un placer para mí compartir con ustedes en torno a una publicación que es esta, la constitucionalización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en América Latina, que la pueden comprar en Tirán, pero la pueden también descargar en Open Access a través de la página web del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Así que si quieren verla luego, varias las cosas que voy a mencionar, varias de ellas están en el libro, así que por favor descárguenla gratuitamente, si les parece. Y lo que quiero compartir es algunas reflexiones en torno a este proyecto. Entonces voy a hablar un poquito de qué hicimos en el libro, algunas primeras resultados de la investigación, y la idea luego es poder tener una conversación y, ¿no?, dudas, comentarios que puedan tener. Encantados de compartirla. Tengo unas pequeñas notas conmigo, no se preocupen, no voy a leer este papel, pero sí ahí me he hecho algunas reflexiones. A ver, lo primero, contarles de la idea y la matriz de este libro. Hay en general, poco trabajo de derecho comparado en general y en derecho constitucional comparado en América Latina, ¿no? Yo no tenía idea de hacer nada comparado hasta hace muy poquito. Empecé a trabajar con otros colegas, Jens Sherpa, entre otras cosas. Hicimos un estudio sobre subrogación en América Latina, gestación por subrogación. Y ahí la idea, junto con Domingo Lovera, el coeditor, fue decir, ¿por qué no hacemos un libro simple? Es decir, no muy pretencioso como solemos ser los latinoamericanos doctrinariamente, ¿no? En torno al derecho constitucional, transformador, que es muy importante, pero bajar un poco eso y hacer algo más simple, y era mirar cómo en 11 países de América Latina, que son los del estudio, se ha producido y en qué sentido y hasta qué nivel y profundidad un proceso de constitucionalización de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces pensamos una matriz muy simple, que la van a ver en cada capítulo. Primero, qué tipo de Estado, qué tipo de organización del gobierno y del sistema jurídico político tiene ese Estado. Luego, cómo se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno, particularmente pensando en la Convención de los Derechos de los Niños, que en América Latina es muy importante para este proceso de constitucionalización, como voy a explicar. En tercer lugar, si es que existe alguna forma explícita o no de reconocimiento de los derechos de los niños en el texto constitucional o en otros textos generales como
los Children Acts, ¿no? Las leyes generales de derecho, que son, en el caso latinoamericano pueden ser códigos de la niñez y la adolescencia, o leyes de protección integral, o leyes de garantía. Y en cuarto lugar, que es la mitad de cada capítulo, ¿qué está pasando con la jurisprudencia constitucional? ¿No? Yo creo que esto es un valor importante porque de repente uno comenta un caso u otro, pero les pedimos a los expertos por jurisdicción que identificaran algunos desarrollos jurisprudenciales interesantes. Ese es el mandato. Ahora, segundo lugar, ¿cómo entendemos que habría una idea de constitucionalización? ¿Qué queremos decir en esta investigación por constitucionalización? Un término que ustedes probablemente manejan y lo han visto, se ha escrito ya hace muchos años de la constitucionalización del derecho privado o de otros campos del derecho. La primera cosa es que la constitucionalización no refiere solo al texto constitucional, sino que refiere a las prácticas constitucionales, ¿no? Es decir, puede haber países donde efectivamente hay un reconocimiento explícito de los derechos, pero otros donde no hay un reconocimiento explícito de los derechos a nivel constitucional de la niñez, o es muy pobre esa forma de reconocimiento, pero las prácticas constitucionales, la jurisprudencia, por ejemplo, ha construido una noción importante de esta. En este sentido, la constitucionalización puede derivarse de normas explícitas o derechos implícitos en el sistema constitucional. Y nuestras cortes en la región, en general, han demostrado cierta apertura a la idea del desarrollo de derechos implícitos que se derivan del texto constitucional o de leyes generales. Una tercera característica de esta constitucionalización que vemos en los países de la región es la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. Probablemente ustedes han escuchado esta expresión bloque de constitucionalidad u otras figuras similares, en virtud de las cuales nuestros sistemas constitucionales, muchos de ellos, tanto porque lo dice el texto constitucional o porque los tribunales con jurisdicción constitucional lo han dicho luego en la jurisprudencia, entienden que el bloque de derechos no es solo aquel que está en la Constitución, sino el que está también reconocido por tratados de derechos humanos ratificados por ese país y que se incorporan al bloque de validez o al parámetro último de validez del sistema constitucional. En algunos casos haciendo referencia al problema de jerarquía, y yo creo que en general cada vez menos relevante el problema de la jerarquía de los tratados, creo, en la manera en que las cortes han entendido esto, sino más bien lo que importa es que haya los derechos se toman de distintas fuentes, ¿no? En función de su contenido y no su continente. Y en ese sentido la constitucionalización incluye las normas de derechos humanos de la CEDAW, de la Convención de Derechos del Niño, la Convención Americana, y esto es un marco también del proceso de constitucionalización en la región. Y en cuarto, una cierta tendencia progresiva de adjudicación de los derechos de los niños a nivel constitucional y fuera del ámbito proteccional o familiar. Nos lo discutíamos en la mañana con Josep a propósito de esta idea de autonomía. Muchos de los casos que llegan a las cortes que ustedes van a ver en el libro no son casos de desamparo, ¿no? O violencia solamente, sino son casos, por ejemplo, que tienen que ver con autonomía personal, o que tienen que ver con acceso a salud sexual y reproductiva, o tienen que ver con otras dimensiones que no son solo casos en los cuales tradicionalmente el derecho responde por vía de los sistemas de protección especial, ¿no? Y esto es muy interesante porque permite hacer un decople entre los derechos de los niños en el ámbito familiar y los derechos en su propio mérito, ¿no? Esto es lo que Conor Mahoney llama el problema de la subordinación, ¿no? Muchas veces los derechos de los niños quedan subordinados a la discusión sobre los derechos de los progenitores o los derechos en el ámbito familiar y no tienen su propio peso, ¿no? Para ¿no? dar cuenta de intereses importantes de los niños, como su agencia personal, por ejemplo, en el ámbito político o en el ámbito de su privacidad, participación en la esfera pública, más allá del hecho si están o no de acuerdo con los progenitores en algún aspecto de su vida personal. Entonces, no voy a hacer una revisión de todos los contenidos, quiero destacar algunas cosas que quizás pueden ser interesantes para el debate. Primero, sobre la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. En la región van a haber distintos ejemplos, hay varios ejemplos, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, por ejemplo, con normas constitucionales que permiten incorporar los derechos establecidos, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño
en este bloque de constitucionalidad, ¿no? A veces, como les decía, por mención a reconocer que tienen la misma jerarquía esos tratados, o en otras ocasiones para obligar, como en Argentina, por ejemplo, a que se adopten legislación y medidas que permiten garantizar los derechos que están en la Constitución, pero también en tratados de derechos humanos o en otras. Entonces, en general, la tendencia es incorporar el bloque de derechos y esto amplía el referente normativo que tiene luego un juez para aplicar derechos. No son solo los de la legislación interna, son también, ¿no es cierto?, directamente el artículo 12 y el derecho a ser oído de la Convención de los Derechos del Niño, o su vida privada, o reunión, ¿no? Protesta, todos estos casos, por ejemplo, que luego hay también en la región. Sobre el reconocimiento explícito, ahora, yo diría que hay dos grandes tipos de países en los que vivimos, ¿no? Unos que o no reconocen, o lo reconocen de manera muy pobre los derechos. Por ejemplo, en el caso de Chile, en la Constitución es más silente en esta materia de todas las constituciones de la región. No hay ninguna norma en la Constitución Política de Chile específica, porque hay derecho a la educación, ¿no? Y en ese sentido toca los derechos de los niños porque hay educación obligatoria. Pero no hay ninguna norma que hable ni del interés superior, ni de los derechos de los niños, de ninguna forma, ¿no? Probablemente vamos a seguir con eso porque probablemente se va a rechazar también la nueva propuesta, que lo único que hace es el ejemplo más perfecto de subordinación de los derechos de los niños en el ámbito familiar. Si ustedes ven la propuesta que hay hoy día, patética, van a ver que en esa propuesta, perdonen los del Zoom, van a ver que en esa propuesta dice derechos de los niños todo el artículo sobre derechos de los progenitores y protección a la familia. Incluso la determinación del interés superior dice, serán los progenitores, ojalá utilizar a progenitores, será el padre y la madre, de familia, ¿no?, los que tienen la posibilidad de determinar primordialmente el interés superior del niño. O sea, ni siquiera el juez, ni siquiera el Estado aparece en la determinación del interés superior, solo los progenitores. Bueno, Chile es este caso extremo, pero luego tenemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que más bien lo que protege es la familia, los cuidados de los hijos, aparecen los hijos a propósito del cuidado, ¿no? Aparece la maternidad, y los hijos se cuidan vía ejercicio y protección, ¿no?, de la maternidad, y una norma específica de tener un sistema de delincuencia juvenil especializado. Probablemente esa es la única norma que tiene que ver con infractores de ley y como mandato constitucional. Y el otro es el de Perú, en el cual, a pesar de intentos de reforma constitucional para incluir una norma específica sobre protección, interés superior y derechos de los niños, no se logró en los procesos de reforma constitucional en Perú, y tenemos un artículo 4 sobre protección de la familia y promoción del matrimonio, y a propósito de ese artículo, el Tribunal Constitucional peruano ha derivado implícitamente del interés superior que estaría, ¿no?, implícitamente contenido en ese artículo, que no está redactado, ¿no?, para forma de reconocer específicamente los derechos de los niños, y ha derivado de ahí este derecho. Y también hay leyes generales, en el caso de Perú, el Código de Niños y Adolescentes, que sí está construido en un lenguaje, ¿no?, de derechos fundamentales para los niños. Y luego tenemos el otro grupo de países donde sí hay distintas formas de redacción del texto constitucional que reconocen ya directamente los derechos de los niños, ¿no? Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Argentina, Brasil, con distintas técnicas legislativas reconocen, por ejemplo México, el interés superior del niño como algo que obliga, ¿no?, a todo funcionario público a actuar en función del interés superior del niño, pero también a los progenitores, a la comunidad, y luego distintos artículos en otras partes de la Constitución que van reconociendo, ¿no?, trabajo infantil, que van reconociendo, ¿no?, otras dimensiones, interculturalidad, caso de niños indígenas, el lenguaje propio, por ejemplo, ser educado en su lengua. Pero este artículo yo les diría como el central, y otros, por ejemplo, que ponen a los niños en el contexto, si ustedes quieren, general de grupos que pudieran ser considerados vulnerables. Argentina. La Constitución argentina, a propósito de cómo se hunde el buque, que se salven las niñas, los ancianos, las mujeres y las personas con discapacidad. Esto es lo que dice el artículo 75 de la Constitución argentina, ¿no?,
que el Estado debe dictar, ¿no? Se deben dictar legislación, medidas para proteger y garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución y en tratados de derechos humanos, especialmente, dice la Constitución, en particular, dice la Constitución argentina, niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Y desde ahí entonces se ha entendido, ¿no?, que hay un mandato constitucional de protección especial basada en el paradigma de la protección integral, en la lectura, ¿no?, de garantías, en la lectura de la adjudicación, y permite proteger por esa vía. Pero hay otros textos que son mucho más agresivos. Por ejemplo, el de Brasil, el de Colombia, el de Ecuador, ¿no?, que reconocen, además mencionan explícitamente una serie de derechos, más, dicen esas normas, los que puedan estar reconocidos en la Constitución o otras leyes, pero precisan, ¿no?, el derecho a no ser separado de su familia, el derecho a la vida, a la libertad personal, al ocio, a la alimentación, y claro, Venezuela lo mismo, hay países que son más extensivos, lo que se llama como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, las constituciones que se hicieron, ¿no?, la bolivariana de Venezuela, la de Ecuador, son textos con muchos derechos en distintas dimensiones, entonces quedaron muchos derechos expresamente establecidos ahí. Pero algo que es interesante de estas reacciones son las normas de preferencia, y esto tiene impacto luego para los casos judiciales, en el sentido de que varias de estas constituciones no siguen la norma del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que una consideración primordial será el interés superior del niño, sino que establecen que el interés superior del niño es la consideración primordial que vence, triunfa cualquier otra consideración. Piensen para casos de ponderación, ¿no?, de casos de conflictos de derechos, esto es una norma, son normas fuertes, ¿no?, que básicamente están diciendo que esto es un caso especial, ¿no?, y no ocurre respecto a ningún otro grupo, ni de las mujeres, ni de los indígenas, ni de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Convención Brasilera establece que estos derechos son asegurados, dice, con prioridad absoluta, absoluta, no relativa. La de Colombia establece que en caso en que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, ¿sobre cuáles demás? Los protectores, sí, prevalecen. En ese sentido, ¿no?, la misma, ¿no?, se puede decir, por ejemplo, la Constitución de Ecuador. De modo tal que hay distintas formas de reconocimiento explícito, unas más restrictivas, que se han desarrollado más bien por vía jurisprudencial, tanto en el ejemplo de Uruguay como de Perú como de Chile. No es que no haya habido jurisprudencia que luego reconoce implícitamente estos derechos, sobre todo recurriendo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero son textos bastante limitados en este sentido, y estos otros que sí tienen una protección mucho más alta. Ahora, respecto de algunos resultados de líneas de jurisprudencia que quizás pueden ser interesados, yo he identificado como 4 áreas, no son ni las únicas, pero puede ser interesante hacer mención a ellas. Uno, en el ámbito del interés superior del niño, ¿no? Todos los tribunales, toda la jurisprudencia constitucional hace mención al interés superior del niño, pero hay países que son mucho más circulares en la forma en que lo argumentan y se refieren a él, el interés superior del niño, el interés superior del niño, ¿no? Bueno, porque la Convención dice, sin mucho explicar normas de determinación del interés superior, ¿no?, bajar, qué significa, como por ejemplo consecuencias procesales específicas u otras. Pero sí hay ejemplos más bien de mayor precisión normativa por parte de los tribunales constitucionales. Por ejemplo, la Corte Suprema, la Suprema Corte de México, tiene una serie de precedentes que están identificados en el libro para que lo quieran revisar luego, donde precisa las consecuencias de comprender el interés superior del niño, como sabemos, como una regla hermenéutica, ¿no? Y en este sentido, una serie de reglas que están pensadas sobre todo en los juzgadores. ¿Para qué sirve el interés superior?, ha dicho la Corte. Bueno, primero, entender que cuando hablamos de interés superior, no estamos hablando de un interés, sino de varios intereses, de los cuales los niños son titulares. O sea, un niño tiene un interés por autonomía, pero también tiene un interés por protección. Tiene un interés por protección, pero también tiene intereses por el desarrollo. Y esto significa indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos, la Corte, ¿no? El jugador tiene que tener en cuenta todos los derechos que están en juego. Entonces, está conociendo un caso de no separación de
respecto a los progenitores, está conociendo un caso de debido proceso, no solo debe mirar al niño o a la niña en cuanto a su derecho a no ser separado de la familia, sino que ese niño también tiene, junto con el derecho a no ser separado de su familia, el derecho a ser oído y tomado en cuenta, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho al debido proceso, el derecho a acceder a la justicia, y esto implica entonces una lectura, ¿no?, en clave más integral cuando tengo que adjudicar un derecho específico, ¿no? La idea de que los infractores de ley no son solo infractores, sino que son personas que también tienen derecho a agencia política, tienen privacidad, ¿no?, y tienen derecho a la alimentación, a otras cosas, aunque hayan cometido una infracción a la ley penal, y esto tiene que integrarse en el juicio. Flexibilidad, por ejemplo, como la Corte ha dicho, cómo el juez pudiese intentar flexibilizar reglas procesales, ¿no?, facilitar el acceso del niño, mandatado por el principio del interés superior. Es decir, que pudiese flexibilizar algunas normas sobre comparecencia en juicio, y el juez pudiera, algunos podrán decir esto, ¿no?, después va a dar lugar a una casación en la forma, pero la Corte ha interpretado que hay ciertas reglas procesales que tienen que flexibilizarse para, por ejemplo, permitir la comparecencia del niño en el proceso directamente, y no solo a través de su representante. ¿Por qué? Porque de otra forma no se podría oír y tomar en cuenta los intereses independientes del niño en el proceso. Entonces la Corte ha utilizado en esto, y ordenando básicamente a los jueces de esto. Ha dicho también que no hay interés superior si no se escucha al niño. No se puede decir que una sentencia pasó el test de interés superior si no se tomó en cuenta, no soy yo, se tomó en cuenta la opinión del niño, o por ejemplo, más generalmente, que los derechos parentales existen, pero estos se derivan de y se limitan por el interés superior. En el caso de Colombia, la Corte habla del principio pro infans, pero el mismo criterio, y lo ha utilizado en distintas materias. La Corte colombiana sí ha precisado en jurisprudencia criterios para la evaluación y determinación en el lenguaje del Comité de Derechos del Niño, pero la Corte ya la llama condiciones jurídicas y fácticas, ¿no? Las jurídicas son los criterios que hay que considerar normativos, generales, ¿no?, para poder aplicar, por ejemplo, el nivel de riesgo que pueda estar frente al caso, la opinión del niño, y las fácticas son el contexto, ¿no?, que hay que considerar, particularmente cuando lo determine. Y como mencionaba en el caso de Perú, por ejemplo, a propósito de ese artículo tan mezquino como el artículo 4 respecto de los derechos de los niños, el Tribunal Constitucional ya ha dicho desde el año 2008 a lo menos que de ese artículo se deriva la doctrina de la protección integral, y que el interés superior del niño es una regla constitucional que se deriva implícitamente de una lectura integral de ese artículo 4 de la Constitución. Otras materias donde ha sido interesante el desarrollo doctrinario de la Corte, derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, en varios casos se ha determinado, estoy pensando en el caso de Guatemala, por ejemplo, a través de la tesis del mínimo vital, que la Corte Constitucional, por ejemplo, Guatemala, ha hecho mención a cómo deben garantizarse condiciones estructurales que permitan a niños que no pueden acceder, por ejemplo, a prestaciones sanitarias o de educación. Estas están construidas en torno al ideal mínimo vital, lo relaciona con el derecho a la vida también, y a la vida digna, y a las obligaciones positivas del derecho a la vida, y ha permitido, ¿no es cierto?, hacer exigible el derecho, por ejemplo, a la salud o a la educación, utilizando argumentos estructurales y de condiciones mínimas que garanticen el acceso a esos derechos. Argentina tiene jurisprudencia similar que pueden ver en el libro a propósito del derecho a la seguridad social, por ejemplo, casos de niñas migrantes o niños migrantes que no pueden acceder a prestaciones de seguridad social porque no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. La ley dice, no, en este caso no se aplica el requisito, porque de aplicar el requisito, ese niño o esa niña no tendría acceso a la seguridad social, y eso es discriminatorio, va contra lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, sin mucho desarrollo doctrinario, para ser honesto, ¿no? Más bien simple, pero por lo menos desde la perspectiva de la decisión, bastante claro en ese sentido. Por ejemplo, en el caso chileno, donde de hecho que no hay normas específicas, y en general el Tribunal Constitucional chileno ha sido bastante poco expresivo en este campo, y en algunos casos, cuando ha sido más preciso, lo ha hecho, creo yo, contra derechos del niño, como en una acción de inconstitucionalidad sobre la ley de garantía de los derechos de los niños.
Por ejemplo, más bien ha sido la Corte Suprema, más que el Tribunal Constitucional, y los tribunales ordinarios, los que han hecho un uso sistemático de la idea de interés superior. Si ustedes ven los casos de expulsión, por ejemplo, de migrantes en Chile, muchos de esos casos luego los revoca la Corte porque implican separación de la familia o porque no se determinó el interés superior del niño cuando se determinó la idea de expulsar a un migrante, ¿no? Y el impacto que pudiera tener en el caso de los niños. Los casos de niños expulsados de las escuelas por protestas. Recordarán que Chile lleva muchos años ya de movimiento de estudiantil muy activo políticamente, y en esos casos, de hecho, el caso que me tocó a mí llevar, estando en la clínica de la Diego Portales en ese entonces, eran casos en que se tomaban la escuela o participaban de algún tipo de protesta y los expulsaban. En esos casos luego se ganaron en sede judicial por infracción al debido proceso y también por reconocimiento, algunas sentencias dicen, del derecho de los niños a protestar y a manifestarse políticamente de manera pacífica, y eso tiene que estar amparado dentro del derecho a la educación. O sea, no es cualquier, educación no es solo accesibilidad, sino es ejercicio en el marco de los derechos educativos. Lo mismo, por ejemplo, en este campo en materia de educación sexual. Guatemala, por ejemplo, interesante jurisprudencia sobre la justificación de la educación sexual en el marco del sistema educativo, ¿no? Porque hay buenas razones para defender la educación sexual integral como una educación que lo que permite es construir agencias en los niños que vayan tomando decisiones responsables y autónomas sobre su salud sexual y reproductiva, y esto forma parte de entender qué significa el derecho a la educación, en caso de autonomía y derecho a la educación. Eh, y lo mismo en general de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador tiene jurisprudencia muy interesante sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva en el caso de niñas y niños, y eso implica el acceso a información, el acceso a prestaciones, ¿no? En ese caso. En Dominicana, casos interesantes, por ejemplo, de accesibilidad al derecho a la educación por cobros, cobros en el sistema privado de educación. Hay casos que han llegado a la Corte Constitucional en Dominicana, donde, por ejemplo, los colegios o han aumentado la matrícula, el precio de la matrícula, como lo aumentaría un proveedor de servicios cualquiera, y la Corte ha dicho no, sin perjuicio de que usted puede determinar un precio por la matrícula, es educación privada. Tiene que haber reglas y criterios específicos para evitar, más bien para que haya una modulación en la determinación de los precios, porque aunque sea una prestación privada, está en función del bien público, y si es la fluctuación en los precios de esa matrícula es muy alta, usted lo que va a hacer es que va a haber niños que no van a, familias que no van a poder pagar, y eso afecta al derecho a la educación de la jurisprudencia dominicana. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela y Colombia, sobre todo, también casos interesantes, creo yo, en el ámbito de la educación pluricultural y multilingüe en el sistema educativo, ¿no? De garantizar que los niños y niñas que pertenecen a comunidades indígenas puedan acceder a educación que toma en cuenta sus necesidades lingüísticas. Voy a mencionar dos áreas más y con eso ya me callo. Vida familiar. Vida familiar es un área que bien interesante de desarrollo jurisprudencial en la región, casos que han ido llegando por distintas razones. Por ejemplo, la Suprema Corte, el orden de los apellidos. Un caso interesante porque no son casos de niños, pensando como distintos tipos de casos, en que la Corte ha dicho no, si la responsabilidad parental y la crianza es corresponsabilidad y hay igualdad debe haber igualdad entre los progenitores en el ejercicio de las funciones de crianza. Esto también tiene una manifestación externa, y esa manifestación externa es que no necesariamente deba ir el apellido del hombre primero y después el de la mujer, de modo tal que si quieren inscribir a los hijos cambiando el orden del apellido, eso está amparado por la Constitución, ¿no? En general, muchas sentencias sobre concepto amplio de familia, ¿no? Es decir, en la región, a pesar de los intentos que estamos enfrentando hoy día, políticos, ¿no? De sectores más conservadores, en general las cortes tienen una concepción muy amplia de familia, como la de la Corte Interamericana, o sea, una concepción no matrimonial de la familia, y hay muchas expresiones de reconocimiento de protección a la vida familiar con otras formas, ¿no? Cohabitación, concubinato, ¿no? Familias de parejas de hecho, donde la Corte dice no, en esos casos estamos frente a vida familiar, no hay un concepto cerrado de familia,
y desde luego no tiene que ver con con el matrimonio en particular, y eso ha permitido, ¿no?, que por esa vía muchos niños queden protegidos, ¿no?, de las instituciones derivadas de la vida familiar, ¿no? Casos, por ejemplo, que se Corte Constitucional de Perú, que se excluye a un hijo que es de la pareja de una persona, de poder acceder a un club, y dice, no, lo que pasa es que usted es socio de este club, ¿no?, para sus hijos, y este no es su hijo, es hijo de su señora. Entonces, él no puede venir al club, ¿no? En ese caso, la Corte rechaza esa norma y dice, no, efectivamente acá el concepto de familia es más amplio, es familia social también, no solo familia biológica, y la filiación no es solo filiación en términos legales, sino que puede ser una filiación en términos afectiva o moral, y esto entonces forma parte del ámbito de protección. La idea de no separación, yo creo que como es una regla que todos conocemos, ¿no?, la idea de que los niños tienen derecho a crecer con su familia y no a ser separados de ellos, salvo casos excepcionales, sujetos a revisión judicial, ¿no?, y que se basen en el interés superior del niño. Y ahí, así como han llegado casos a la Corte Interamericana, por ejemplo, Escobar Ramírez contra Guatemala, un caso muy paradigmático en eso, pero también hay sentencias en ese campo interesantes, ¿no?, sobre la importancia de tener criterios específicos para evitar la separación. Un caso muy interesante del Tribunal Constitucional del Perú, el 2009, por ejemplo, precisamente sobre la importancia de las relaciones familiares y cómo ese derecho de los niños tiene que ser protegido. Y yo diría que en términos generales, de esto si les interesa más en detalle, he escrito algo específicamente sobre esto, en un libro que Josep también participó sobre responsabilidad parental, es que sin perjuicio de que en la región se siguen utilizando expresiones como patria potestad, poder parental, autoridad parental, en general, las prácticas de adjudicación bastante extendidas, diría yo, y amparadas por precedentes constitucionales, es entender la institución de la patria potestad más bien como responsabilidad parental, ¿no? Es decir, la idea de que lo que tienen los progenitores respecto de sus hijos es principalmente un deber, fisium, como dirían los romanos, un deber ¿no?, velar por el bienestar, la felicidad, el cuidado y los derechos de los niños. Y que para cumplir ese deber, que es un privilegio, como diría Ikelar, ¿no?, al final del día es un privilegio tener esa posición, yo necesito derechos que permitan que yo pueda cumplir preferentemente con ese privilegio. De modo tal que los derechos parentales en esta tesitura se entienden más bien como derechos de no interferencia en principio respecto del Estado o de terceros, pero para el cumplimiento de una función tutelar por parte del adulto hacia el niño y no para ejercer derechos sobre los niños, ¿no? Este es el sentido, en qué sentido los padres tienen derechos, básicamente para que no interfiera el Estado sin causa justificada, ¿no?, o un tercero, pero lo que tiene el progenitor respecto de sus hijos, no del Estado, es un deber, es una responsabilidad, ¿no? Y eso las cortes lo han ido desarrollando en distintos casos donde uno ve, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, en la de México, en Argentina, bueno, Argentina ya tienen la idea de responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial, de hecho, es el único país que ya la tienen en su ámbito civil. Pero en estos países más bien mucha jurisprudencia, por ejemplo, el típico caso de transfusión de sangre, hijo de padre testigo de Jehová, ¿sí? Que no hay varios casos en distintos países de esto en la región, y ahí la Corte claramente dice, mire, sus derechos parentales están limitados evidentemente por el interés superior, por los derechos de sus hijos, y entonces usted no puede, ¿no?, supeditar el ejercicio de los derechos a la salud, a la vida de sus hijos, por sus derechos religiosos o por sus derechos parentales, ¿no?, a la norteamericana, ¿no? En este sentido, mi impresión es que los sistemas en América Latina están en esto más construidos como a la inglesa, ¿no?, como los ingleses construyeron la idea de responsabilidad parental desde la Children Act en adelante, y menos a la norteamericana, hasta ahora, ¿sí? Porque si uno ve algunas tendencias, ¿no es cierto?, actuales, por ejemplo, la que les comentaba de la propuesta constitucional en Chile, es básicamente ir al constitucionalismo norteamericano, que en resumen lo que hace es reconocer derechos parentales, pero no reconocer derechos constitucionales de los niños. En Estados Unidos los niños, salvo los casos más radicales, pena perpetua o, por ejemplo, pena de muerte,
cadena perpetua, pena de muerte, en general, las demás, a nivel constitucional federal, los niños no tienen derechos constitucionales. Quienes tienen derechos constitucionales son los promotores. Derechos que son implícitos además y que se derivan de enmiendas específicas, ¿no?, de debido proceso y igualdad ante la ley. Y así lo ha entendido la Corte Suprema de Estados Unidos para justificar incluso derechos parentales de control, parental control rights. Son las más intensas formas de expresión de un derecho parental. Y hay una doctrina ahí que se ha creado sobre eso interesante. Pero en el caso latinoamericano, como les digo, más bien la institución se lee como una institución orientada, ¿no?, como ya lo hacían los romanos en la época imperial, más bien como un officium, y no como un derecho a hacer o lo que uno estime con sus hijos. Y finalmente, termino en el ámbito de la autonomía. Es otra área interesante. Por ejemplo, si uno ve los casos en la Corte Interamericana de Niños, no hay casos de autonomía. Es raro, la gente no está litigando en la Corte Interamericana casos de autonomía. Son casos más de otro tipo, más brutales, pienso yo, de institucionalización, adopciones fraudulentas, violencia contra los niños, violaciones, ¿no?, casos de violencia sexual, pero no casos como estos, un poco de autonomía más finos, que hay que ir a buscarlos a la jurisprudencia constitucional de los países de América Latina. Y algunos de estos casos se mencionan acá, por ejemplo, materia de derecho a la identidad de género, Chile, que no lo ha resuelto constitucionalmente, pero hay mucha jurisprudencia a nivel de tribunales de familia que reconocen el derecho a la identidad de género de los niños, que han permitido, siguiendo una serie de criterios, la transición registral, no médica. No hay casos que hayan autorizado operaciones, intervenciones médicas, pero sí cambios registrales conforme a la ley de identidad de género, en el caso chileno, y como una cuestión importante. En el caso, por ejemplo, de Perú, y bueno, Ecuador, Perú y en general, despenalización de las relaciones sexuales entre adolescentes, ¿sí?, fundado básicamente en la autonomía progresiva sexual de los niños y las niñas. Esta es una cuestión importante. En muchos países donde hay una tasa importante de adolescentes privados de libertad. Yo estuve en Lima, me acuerdo, como hace 2 años, en centros privativos de libertad, y había muchos jóvenes que estaban ahí privados de libertad, que tenían, no sé, 18, 19, condenados por violación respecto de su novia que tenía 17. Si uno mira, por ejemplo, ahí, en el caso, ¿no?, el convenio Lanzarote, en el caso europeo, va a encontrar que los criterios, uno utilizando esos criterios diría, pues, probablemente ese no es un caso que deba ser considerado de abuso sexual, ¿no? Porque tiene que haber una diferencia sustantiva importante, ¿no? O hay coacción o coactividad o una diferencia sustantiva. Pero si el chico tiene 18 años, no tiene 17, y eso, ¿no? Pero en el caso anterior, por lo menos en el caso de Ecuador, permitió la despenalización de adolescentes con consentimiento sexual entre ellos, entre 16 y 18. Por ejemplo, la eutanasia, en el caso de Colombia, un caso importante, que la Corte colombiana ha permitido la eutanasia para niños también, básicamente llegando a la conclusión de que no hay razones de fondo de la perspectiva del derecho a la vida digna para distinguir entre adultos o menores de edad. Es decir, si es que usted tiene derecho a morir dignamente, y es decir, no estar sujeto, ¿no es cierto?, a una mantención de su estado vital en condiciones que le generan un dolor, ¿no?, etcétera. Bueno, no hay razones para creer que los niños no puedan experimentar eso. La Corte luego ha acompañado eso con una serie de criterios muy específicos. Hay cierta edad que no se puede nunca, ¿no?, otorgar consentimiento. Por ejemplo, entre 6 y 7 años nadie está permitido. Entre 7 y 12 tiene que ser también con consentimiento concurrente de los progenitores, ¿no?, más el informe médico, todas las demás, ¿no?, criterios que sabemos respecto a eutanasia. Eventualmente la Corte se abre que puede haber un caso de un menor competente, excepcionalmente, caso en el cual habría que acreditar, tiene 12 años, que era competente para tomar esa decisión. Y en los demás casos, en general, sobre cierta edad se aplican las reglas de consentimiento médico y podría decidir, ¿no?, morir, ¿no?, con la asistencia o del Estado o con la misión del profesional.
Y también, finalmente, yo diría casos donde las Cortes más bien, bajo un argumento de paternalismo justificado liberal, han restringido autonomía, ¿no? Caso que me parece probablemente como más paradigmático fue decisión de la Suprema Corte de México respecto al matrimonio infantil, ¿no? Ese es un caso interesante porque es un caso que básicamente en un estado, si no me equivoco era Aguascalientes, eh, había derogado la norma de excepción a el matrimonio, que decía que en casos calificados, la dispensa, se podía otorgar una dispensa para contraer matrimonio a una adolescente, ¿no? Que era el caso de excepción. Y derogó esa norma. Y la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes demandó por decir que no permitir en ninguna hipótesis que un adolescente, aunque sea un adolescente mayor, contraiga matrimonio, violaba básicamente sus derechos de autonomía, ¿no? Y autodeterminación. En ese caso llegó a la Suprema Corte. La Corte resolvió que había un interés legítimo comprometido, imperativo. ¿Cuál era ese interés? Proteger condiciones estructurales en México asociadas al matrimonio infantil. La Corte hizo un análisis de contexto, dijo que en el contexto mexicano, sobre todo las niñas, son las que más pagan las consecuencias de un sistema que permite el matrimonio antes de los 18 años, que esto genera, ¿no? Comprometía no solo la autonomía actual, sino principalmente su autonomía futura. Y respecto a la proporcionalidad y bioconducencia, más bien la Corte dijo no es que se rechace el derecho a contraer matrimonio. La Suprema Corte había dicho antes que existe un derecho implícito a contraer matrimonio. Ha dicho no es que se niegue completamente el derecho, sino que se pospone, se suspende hasta que usted tenga 18 años de edad. De modo tal que la restricción sería proporcional, en ese sentido que solo se pospone hasta que usted cumpla 18 años. Con lo cual muestra que hay cortes que no siempre, o sea, no necesariamente, y hay más jurisprudencia por ahí, también en la colombiana u otra, que sugiere que la autonomía es un interés más, no es el único interés en casos de por parte de los niños, y que podría haber casos de paternalismo justificado. La pregunta es cuán coherente y claro es el argumento de paternalismo justificado liberal en esos casos, y cómo se condiciona con otros casos en que la Corte parece no ser paternalista. Yo sé que hay razones distintas para esto, pero para solo mencionarle un ejemplo, con esto termino. La misma Suprema Corte ha dicho que las personas con discapacidad intelectual, no importa qué tipo de discapacidad tengan, incluso la severa, no pueden estar sujetos a un régimen de sustitución de la voluntad, ¿no? Interdicción ha declarado como inconstitucional la figura de la interdicción. Ustedes también en España están en una figura similar. Bueno, y en esos casos no hay paternalismo justificado, ¿sí? Pero sí lo podría haber en el caso de los niños. Entonces yo tengo un argumento escondido por qué podría ser esa distinción, pero la Corte no lo hace explícito, no es muy clara esto. Yo creo que uno de los desafíos importantes en temas de autonomía es que las Cortes, que ya han ido desarrollando una cierta doctrina en torno a la autonomía progresiva, se van encontrando con casos donde dice no, ¿no? Incluso a un menor competente. Esto es lo interesante del caso matrimonio. Estamos hablando de un adolescente, ¿no? 16 años, 17 años, no un niño de 8, ¿no? Y dice, a pesar de todo, no, porque hay condiciones estructurales. ¿Cuán coherente es eso con un paternalismo no solo justificado, sino justificado y liberal, ¿no? Bueno, ¿y cómo la Corte puede construir eso? Y con eso me callo. Muchas gracias.